Germán Correa, muchas gracias por estar con el Maipo. Estamos con Germán Correa aquí en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano para el Maipo. La presentación debe ser pequeña, ustedes ya todos lo conocen, ex ministro, ex dirigente, ex presidente del Partido Socialista, ex ministro del Interior, bueno, pero un rol político contundente en lo que hacía la historia de Chile. Y Germán, queríamos conversar sobre no hay ningún futuro, ni presente ni futuro, sin ver un poco también el pasado. Tú fuiste un actor relevante durante el tiempo de la dictadura, todo lo que significó aquello. Había un movimiento democrático popular que fue bastante importante, que movilizó no vamos a decir al país, pero movilizó, digamos, podemos decirlo, afirmar que movilizó prácticamente casi un 40% de la población de Chile, porque además se juntaba la democracia cristiana, la izquierda cristiana, el partido se arrastraba las bases católicas, en fin, el MDP fue muy fuerte y tenía un proyecto contundente, en lo cual tú alguna vez lo dijiste, si el MDP hubiese continuado, este Chile hubiese sido otro. ¿Sigues pensando lo mismo? Absolutamente, absolutamente. Más aún yo he dicho que el estallido social no habría existido si si la línea política que nosotros seguimos contra la dictadura decía la línea triunfante, de derrocamiento de la dictadura. Porque nuestra línea era mucho más profundamente democrática, porque lo que nosotros proponíamos como MDP, aparte del derrocamiento mediante la movilización de masas, es decir, no una negociación entre cuatro paredes en el marco del que tiene la fuerza, que en ese momento era la fuerza militar predominante, sino que la fuerza social puesta en la mesa, obligando a los milicos a negociar en nuestros términos, habría dado paso a la salida que le me proponía, que era, ¿no?, un gobierno nacional, de unidad nacional de emergencia, digamos, de transición, que convocara a una asamblea constituyente. Correcto. Para construir un nuevo marco institucional realmente democrático, ¿no?, y de ahí pasar a todo un periodo de normalización democrática, pero además con una democracia profundizada, tampoco la que teníamos hasta el 73, que tenía grandes imperfecciones y limitaciones. La prueba está que surge el gobierno de la Unidad Popular, ¿no es cierto?, para cambiarlo todo. Y por lo tanto, sabiendo que no íbamos a poder retomar el punto en que habíamos quedado el 73, sí, por lo menos un punto intermedio, que no nos dejara allí, pero tampoco lo que estábamos viviendo. Y con eso planteábamos una solución que era más profundamente democrática. Por lo tanto, si hubiese habido esa salida más profundamente democrática, lo que viene después, que es un proceso de construcción de una transición en el marco de una institucionalidad que la dictadura diseñó para un dominio, no el dominio que fue la dictadura, que fue oligárquico-militar, porque eso fue la dictadura, fue la expresión de una alianza oligárquico-militar-industrial, oligarquía industrial financiera. Entonces, esa fuerza era la que se necesitaba para cambiar aquello. Y por lo tanto, la salida que nosotros proponíamos habría sido más profundamente democrática y no habría existido, por lo tanto, un estallido del 2019. Porque el estallido se explica por esto, porque finalmente lo que construimos fue una democracia súper recortada, con el mismo modelo neoliberal que al final fuimos remozando, cambiando por aquí y por allá, pero no en su fundamento. Y yo creo que esa es la razón por la cual yo sigo creyendo que es válido, incluso para los días de las movilizaciones del 2019. Yo decía, estábamos en una cosa que yo me había salido del partido, me salí el 2019 por el estallido precisamente del Partido Socialista, porque me dio vergüenza la posición que tenía. Yo decía, mire, esto es lo que nosotros aspirábamos como MDP, ¿no? Correcto. Una especie de rebelión popular, ¿no es cierto?, que pusiera en jaque al esquema dominante. En este caso puso en jaque al gobierno de Piñera, que casi lo derriba, ¿no? Entonces, yo sigo pensando, y no pero no hubo conducción allí en el 2000. No hubo conducción. ¿Y allí faltó aquello? Mira, es que el 2019 fue una de las cosas más curiosas de la vida, digamos, desde el punto de vista analítico de la ciencia política y la sociología política, y es que tú tuviste movilización de masa realmente casi con perspectiva insurreccional, que es lo que nosotros planteamos en los 80, sin conducción política. Fue una movilización espontánea, ¿no? Realmente espontánea, y donde además las fuerzas políticas eran rechazadas por la gente movilizada, incluyendo la fuerza de izquierda. Correcto. Acuérdate que una de las nuevas expresiones de la izquierda, que era el Frente Amplio y Boris y todo lo demás, es rechazado en la calle. Cuando Boris va a la Plaza de la Dignidad, Boris es rechazado. Así es. ¿no? Y correteado de la plaza. Y la Beatriz Sánchez, que fue la candidata presidencial del Frente Amplio, es decir,
estamos en una situación de rechazo incluso a lo político, y esa es una de las expresiones de la dictadura y su triunfo ideológico. Fue un triunfo cultural es un triunfo cultural de la dictadura. Yo vengo diciendo hace tiempo eso. Sí, fue un se triunfo. Produjo ese triunfo. Le ha costado mucho reconocer eso. Fue una contrarrevolución cultural total, claro, que hubo en la dictadura. Absolutamente. Correcto. Y todo el desastre de la izquierda que ha sucedido después, esta izquierda absolutamente que ya no tenemos, izquierda atomizada y todo lo demás, es producto de eso, por el triunfo cultural. Ahora, también hay una cosa. La historia no se repite, pero rima, dicen los que saben, los payadores, dicen que la historia rima. No nos olvidemos tampoco, y tú lo sabes mejor que yo, que en aquel tiempo también hubo bastante intervención del embajador norteamericano en la fuerza de la Asamblea de la Civilidad versus el MDT, algo que se ha venido repitiendo estos días en el marco de este nuevo orden mundial. ¿Cómo ves tú? Porque hubo un momento, un paréntesis, le llaman paréntesis, pero parece que nunca hubo ese paréntesis, de la intervención norteamericana en las políticas internas para América Latina. Yo creo que nunca hubo un paréntesis. Estados Unidos, de su nacimiento y que se empieza a formar como potencia en América del Norte, Estados Unidos nace como una potencia que rápidamente intenta controlar los territorios aledaños, ¿no? El sur, fundamentalmente. Recordemos que Estados Unidos ayuda a la fase final de la independencia de los países de América Latina. Correcto. Especialmente Centroamérica y Cuba. Cuba es el último país que se independiza en 1898, ya casi en siglo XX. Y Estados Unidos ayuda a la independencia de Cuba en su fase final y se queda para siempre, porque hoy día tiene la base Guantánamo en Cuba. La base militar de los yanquis en Cuba es producto de aquello, la intervención yanqui siempre. Es la espina que tienen los cubanos. Es la constante de esta parte del mundo, ¿no es cierto? La intervención permanente, que cambia de acuerdo con los cambios de gobierno, cambia de tono, cambia de intensidad, cambia de forma de pronto. Incluso lo que estamos viendo hoy día es la dominación brutal, descarada, ya sin subterfugios ideológicos, ni discursos, ni esconder la mano, nada. Hoy día la gran virtud de Trump, ¿no es cierto?, es que es el dominio crudo y directo y militar en sí. Y lo dice. Lo dice y lo hace. Y sin relato. Sin encubrimientos ideológicos, sin la lucha por la democracia, la paz y la libertad, toda esa monserga que siempre nos vendieron la pomada, y hasta hoy día hay gente que la cree, ¿no es cierto?, inclusive en la izquierda. Entonces, eso ha sido la constante histórica. Y en ese marco, Germán, ¿cómo ves tú lo que se está construyendo mañana? Es 11 de marzo. ¿Cómo ves tú lo que se viene en este nuevo escenario, este nuevo gobierno? Mira, a mí me preocupa profundamente el escenario que estamos viviendo, porque, como lo estamos viendo todos los días, ¿no es cierto?, un escenario en que estamos viendo un cambio en las hegemonías a nivel mundial, ¿no? Porque evidentemente es eso, yo me siento inmensamente afortunado de haber llegado vivo a esta etapa, la verdad, y de poder vivir lo que veo al inicio del derrumbe de un imperio, que es Estados Unidos. Aquello por lo cual yo luché tanto, ¿no?, finalmente lo veo ante mis ojos como posible, ya real se está dando. Porque todos estos manotazos de abogados, ¿no?, de Trump no reflejan sino eso, la desesperación ante una batalla que se pierde en el nivel fundamental donde se pierden las batallas, ¿no? Si por algo no es de izquierda, que es el nivel económico. Claro. Porque Estados Unidos está perdiendo la batalla en su terreno, porque los chinos los están derrotando en el terreno de la economía de mercado. Correcto. Porque la economía china no es socialista, no, es un capitalismo de Estado. Así es. Que es distinto, ¿no?, en el cual insuflan elementos seguramente de un proyecto político, social y todo lo demás, sin duda, no me cabe la menor duda, por lo poco que sé de China, algo voy sabiendo, algo de eso hay una construcción ahí, que no sabemos cómo se vaya a proyectar al mundo, pero evidentemente la forma en que China lo está proyectando no es la forma de intervencionismo brutal, militar y todo de Estados Unidos, sino que lo está haciendo de otra forma, que por la vía de que los países se desarrollen, y en la medida que los países se desarrollan y distribuyan mejor sus ingresos y todo lo demás, y China está ayudando a ese proceso. Porque cuando China invierte para que los países se desarrollen, entre otras cosas por su propio interés, porque el crecimiento de la economía china y su productividad es de tal nivel, tan espectacular, ¿no? ¿Y Chile en este contexto, Germán? Voy a decir inmediatamente que el problema que tienen es que tienen que crear mercados. Y a China no le conviene un mundo subdesarrollado, a China le conviene un mundo desarrollado que tenga capacidad de consumo de la inmensa capacidad productiva que ellos tienen y que siguen multiplicando por el tremendo avance tecnológico.
Chile, en ese contexto, yo he escrito un par de columnas, creo que está, para variar, hace rato que está mirando para el techo. Chile no está en el mundo. La clase política chilena, en todas sus versiones, todas, a mi juicio, está mirando para el techo. Está mirándose el ombligo o para el techo, pero no está mirando lo que está pasando. Chile, en esta coyuntura, además por el papel estratégico que tiene, por sus riquezas naturales y todo lo demás, que son riquezas naturales, algunas de ellas temporales. El litio es una riqueza que no va a reemplazar plenamente al cobre, porque el litio ya está empezando a ser reemplazado tecnológicamente. Correcto. En la propia China. Así es. Por lo tanto, el litio no va a ser los 100, 150 años del cobre. Entonces nosotros debiéramos ya estar trabajando en esa perspectiva. Un país pequeño como este lo que tiene que hacer es definir su posición en este marco mundial. En este marco mundial no nos conviene matricularnos ni con China ni con Estados Unidos, sino que una estrategia de desarrollo nacional con perspectiva latinoamericana. Yo creo que el latinoamericanismo no se ha hecho presente más, nunca tanto como perspectiva necesaria, ya no en el discurso, y que Martí y que todos nuestros antecesores, no solamente aquello, no, que eran reflejos del colonialismo todavía. Correcto. Así que en una perspectiva de cómo países pequeños como los nuestros se hacen grandes. Generar multilateralismo. Europa habiéndose equivocado, porque hoy día Europa está pagando las consecuencias de haberse transformado en vagón de cola de Estados Unidos. Así es. Porque se transformó estructuralmente en vagón de cola. Y hoy día mismo, la señora que preside, la fascista que preside la Unión Europea, ¿no? La Ursula von der Leyen, está diciendo, mire, en realidad nos descuidamos con un desarrollo de nuestras propias fuentes de energía, nuclear o lo que sea, porque estaban dependiendo de la energía que le dan otros. Pero otros, de pronto, como hoy día, entran en guerra y usan, obviamente, aquello como un instrumento, pero yo creo que Irán lo está haciendo magistralmente desde el punto de vista de estrategia, brillante la estrategia, ¿no es cierto? Porque militarmente no van a estar derrotados a Estados Unidos, pero económicamente sí, por el tema de la energía. Del desgaste. Claro, entonces, correcto. Aparte de la economía política de la guerra, que se ha visto claramente el desequilibrio, en que unos drones que cuestan $5.000 derrotan a cohetes que valen $1,5 millones. Entonces, claro, la economía política de la guerra que está presente acá es interesantísima. Entonces, yo diría que en este contexto, un país pequeño como el nuestro tiene que trabajar derechamente al latinoamericanismo. Y en eso soy más socialista que nunca, porque el Partido Socialista siempre estuvimos en eso. Y un latinoamericanismo que ya se visualiza, porque fíjate que ya el Mercosur como que resucitó. Claro, Lula y todo. Acaba de firmarse un tratado nuevamente entre Mercosur y la Unión Europea. Eso te está diciendo algo, ¿no? Porque estos dos bloques subordinados, la Unión Europea y nosotros, que ni siquiera somos bloques, de alguna manera están cachando que la forma de defenderse de estos grandes poderes, yo diría ni siquiera defenderse en un viejo concepto, sino que más bien una integración funcional de acuerdo con nuestros intereses, no el de las grandes potencias. Creo que va a ser posible solo si promovemos el latinoamericanismo, independientemente de las ideologías de quienes gobiernan, porque si no, no funciona. Y en ese marco, dos cosas, porque tenemos que ir cerrando. ¿Sí? Los BRICS. Absolutamente, pero no solo los BRICS. Ya. No solo los BRICS, ¿no es cierto? Porque ese es un espacio de hegemonía de alguna manera de China. El poder China y Rusia son los poderes más fuertes. Nosotros tenemos que crear nuestra propia contrahegemonía como América Latina. Con Brasil, México, con Brasil, Colombia. Pero no debemos depender solamente del color político de los gobiernos de turno, porque hoy día Brasil está comprometido porque está Lula. Correcto. Y México está por ahí a la guaite, claro. Porque México está con el problema de tener Estados Unidos al lado. Pero entonces yo diría, hay que tener una mirada estratégica de acuerdo con los tiempos que vivimos y de acuerdo con los tiempos que vamos a vivir, y Chile debe insertar su política exterior en ese sentido, no desde un punto de vista izquierda o derecha, no, desde el punto de vista de un auténtico interés nacional. Y Chile en este nuevo marco, vuelvo a insistir, con José Antonio Kast liderando el país. Mira, yo espero que los republicanos salgan del área estrecha de extremo ideologismo en que se han metido, ¿no? Y ojalá que aprendan algo del fracaso que tuvieron con la segunda convención constitucional, ¿no? Porque el ideologismo extremo, como pasó con la primera, te lleva a derrotas, ¿no? Ni siquiera un triunfo parcial, sino que derrotas totales. Entonces, yo espero que los republicanos, ¿no es cierto?, aprendan, entiendan el momento político, digamos, como país, entiendan ese momento, no se dejen llevar por la pasión ideológica. Ellos tienen gente extremadamente ideologizada adentro, pero que pongan un poquito una mirada nacional por sobre otras cosas. Porque sí esa derecha es más bien nacionalista.
Recordemos que esa derecha extrema es más nacionalista que la derecha clásica tradicional que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, ese es un elemento que yo todavía no veo emerger con fuerza suficiente. En la medida que estén en el gobierno se van a ver enfrentados a decisiones que los van a poner en tensión desde esa perspectiva, y creo que ellos ojalá tempranamente definan aquello. Yo tengo algún vínculo con alguna gente republicana. En este país, al final, todos nos conocemos. Y yo estuve recientemente en la aventura de la campaña senatorial en Valparaíso. Correcto. Donde conocí a varios de ellos y conversamos harto, qué sé yo. Entonces, yo diría que, y en ese sentido uno yo creo que tiene que tener una mirada amplia, digamos, es decir, estar abierto a entregar visiones, a hacer propuestas inclusive, ¿no? Y que las vean en su propio terreno, digamos, pero porque lo que nos tiene que preocupar es lo que hemos conversado, digamos, qué papel va a ocupar Chile en las próximas décadas, como país pequeño que somos, y además muy atractivo desde el punto de vista de los recursos naturales que tenemos, ¿no? Para las potencias. Germán, te queremos agradecer que hayas estado con el Maipo.cl, con el Maipo TV, aquí en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, con la cual trabajamos de manera muy estrecha. ¿Cuál sería un mensaje que tú le dieras, sobre todo para los jóvenes? Mira, a los jóvenes yo le diría una cosa muy importante, diría yo. Mi teléfono, pero salgan de este aparato maldito, digamos, del cual tanto estamos dependiendo hoy día, ¿no? El famoso celular, que es una tecnología que nos ha dado posibilidades increíbles de información, de conocimiento, ¿no es cierto? Pero a su vez este aparatito, ¿no?, nos esclaviza y nos disminuye la capacidad intelectual, la capacidad de reflexión, ¿no? Aquí, claro, uno se entretiene, puede estar horas en esto, pero no te hace ni te deja pensar. Y el mundo hoy día es lo suficientemente complejo, pero eso es atractivo, como para reflexionarlo, pensar. Entonces los jóvenes yo creo que tienen que tener... Yo hago clases en la universidad, siempre le hago este llamado a mis estudiantes, ¿no? Reflexionen, piensen. Este aparato te da una cantidad de información fantástica para lo que tú quieras, pero no te da capacidad reflexiva ni de conocimiento real. Yo le digo, ustedes son la generación con más información en la historia, pero con el menos capacidad de crear conocimiento a partir de esa información. Muchas gracias, Germán. Bien. Muy amable. Gracias. Gracias.